Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento y reflexionamos sobre la teología de San Mateo. Estamos en los primeros capítulos, el capítulo 1, el capítulo 2, ahora hemos hablado del capítulo 2 últimamente, en nuestro último encuentro bíblico en torno a los magos, y luego estábamos hablando también de la huida a Egipto. Nosotros mirábamos y decíamos principalmente que la huida a Egipto, que encontramos en el capítulo 2 del 13 al 15, nos remonta principalmente a lo esencial y a lo fundamental que el autor sagrado nos quiere transmitir. Se refiere principalmente al hecho de que el pueblo de Israel no acepta al Cristo ni ha querido formar parte de la iglesia. El pueblo de Israel. Entonces no acepta al Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo cuando nosotros no le aceptamos a alguien? Hañamose, ya pugoíese hañamose, le perseguimos, nañan de gustaimba eve. Y eso entonces nosotros tenemos que entenderlo aquí y ahora, como decimos siempre, ¿verdad? Para eso hay que hacer una buena exégesis. Un estudio bíblico serio es mirar esencialmente qué significa para nosotros hoy nuestro Egipto, es decir, el ser expulsados, el ser alejados, el no ser aceptados por A o por B motivo, ¿verdad? Entonces no es porque el niño no vale nada, al contrario. Fíjense que ese niño, ese débil, ese indefenso, vale muchísimo, es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Entonces es para cuestionarnos a nosotros mismos. Entonces el mal, queridos amigos, siempre lucha, quiere vencer, quiere entonces alejar, quiere apartar. No nos molestes, mosquito, ya es decir, hay que sacarlo fuera de batalla. No podemos entonces estar, porque a Herodes, leíamos anteriormente en el capítulo 2, le molesta. A toda Jerusalén le consterna la situación de que vengan estos magos y vengan y les anuncien y les digan: ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el Mesías que les ha nacido? ¿Cómo? Nosotros no sabíamos nada. Sí, hay un rey entre ustedes. ¿Cómo? Un rey. Ahora que venga y que asuma. Ahora épico va. Ahora épico entonces lo pitata de lado. Ay.
Y esto es lo que nos dice, ¿verdad? También más adelante, porque decíamos que con esto nosotros al perseguir, dice, a Jesús desde la cuna, le están persiguiendo a Jesús desde la cuna, así se sella para siempre su destino. Así se sella para siempre su destino y el destino de su iglesia. Queridos amigos, entonces, este es el destino de todo cristiano que quiere hacer las cosas bien. Cuando nosotros nos ponemos en una actitud simplemente, ¿verdad? Ya digo, ya es de chupa media, o nos ponemos en esa situación, ¿verdad? El brasilero dice el famoso puxa saco, dicen ellos, puxa saco. Entonces, una forma de decir, ¿verdad? Que estamos allí como dependiendo, no somos independientes, es decir, este Cristo que nos viene a liberar, este Cristo que viene a traernos la salvación, ciertamente que nos llama a un liberarnos de todo aquello que nos oprime. Y por eso está diciendo, con esto, con este primer elemento de esta narración que se nos está mostrando aquí, se nos está diciendo, atención gente, nos dice, atención, con esto se sella el destino de Jesús. Con esto se sella el destino del Cristo que viene para liberarnos. Es Él el primero que está sufriendo la persecución. Nosotros en el curso anterior también presentábamos y decíamos que esto se presenta al mismo tiempo como un boomerang, ¿verdad? Porque Herodes que persigue al niño, ciertamente que después terminará también mal. Y todo lo que es persecución o todo aquel que es causante de la persecución, ciertamente que después sufre esos mismos males en contra. Y peor aún, peor aún. Entonces, de estos elementos tenemos que estar muy, muy, muy atentos, ¿verdad? Porque aquí cuando nosotros estamos haciendo el camino, entonces nosotros nos damos cuenta de que desde aquí nosotros podemos ir armando toda una vida de liberación en la medida en que nosotros respondemos a eso que el Señor nos está proponiendo. Si nosotros no nos damos cuenta, si nosotros no llegamos a asumir, reflexionando y entendiendo la propuesta y el mensaje que nos está queriendo lanzar San Mateo en el capítulo 2, del versículo 13 al 15, que es la huida de Egipto, entonces nosotros seguiremos siempre dentro de nuestro pequeño esquema. Ese esquema que no quiere ser molestado por nadie. Aquí nosotros entendemos que Israel no le quiere a Jesús, lo empuja, lo vuelve a exiliar. Esto mira también a todo lo que era el exilio. ¿Se acuerdan del libro del Éxodo? El Éxodo te habla del exilio de Israel, que entonces va, es exigido, sale fuera. Comienza ya la historia con José prácticamente. Sus hermanos que lo venden, sus hermanos que no lo aceptan, decíamos nosotros en el capítulo anterior, en el estudio anterior bíblico. Nosotros decíamos eso en nuestra reflexión, como diciendo que nosotros no aceptamos esa innovación, no aceptamos esa nueva propuesta que está trayendo. José dice, miren el capítulo 37 del libro del Éxodo, del Génesis. Esto es hermosísimo, ¿verdad? Porque dentro de esta historia se vuelve a repetir. Y esta historia se repite con cada uno de nosotros, cuando nosotros no le aceptamos entonces a nuestros hermanos, no lo aceptamos a ese que está a nuestro lado y que nos trae la innovación, pero como una gracia que Dios nos está ofreciendo al pueblo, a la gente, que nos están ofreciendo a nosotros mismos, ¿verdad? José tenía 17 años y apacentaba el rebaño para ayudar a sus hermanos, los hijos de Bilhá y Silpá, las mujeres de su padre. En cierta ocasión refirió a Jacob, lo mal que se hablaba de ellos. Israel amaba a José más que a ningún otro de sus hijos, porque era el hijo de su vejez, y le mandó hacer una túnica de mangas largas. Pero sus hermanos, al ver que lo amaba más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle la palabra. Benjamín, parece que nosotros tenemos que mirar esto de hace 3.000 años atrás. Esto es hoy, queridos hermanos.
Esto es hoy, vuelve a suceder. Y en todos los estamentos, en un estamento de nuestra familia, en ese estamento de nuestra sociedad, de la política, en ese estamento de nuestra iglesia, en ese estamento entonces de aquellos que tienen que verdaderamente amar, preguntar, preocuparse, son los que después entonces dejan de lado. O puedo ya dice la gente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muy en cuenta lo que el Señor nos está transmitiendo, ¿verdad? Del estudio bíblico, para entenderlo bien a una realidad de aquí y de ahora. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Y eso a la mujer nos puede llenar muchísimo el corazón, porque nosotros queremos amar a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y dejarnos amar por Él y confiar en Él. Nosotros como mujeres queremos entregar todo lo que somos y también recibir a la otra persona en totalidad. Las mujeres siempre pensamos en algún modelo que nos pueda ayudar a ser mejores mujeres, a encontrar cuáles son esas cualidades de nuestro corazón. Y viendo una cantidad de ejemplos, me doy cuenta que quien realmente llena todas nuestras expectativas y quien es realmente nuestro ejemplo de mujer es la Virgen María. Es María, la Madre de Dios. ¿Por qué María? Es impresionante ver que desde chiquita cuidó su corazón y desde chiquita pudo decirle a Jesús que sí, a decirle a Dios Padre que estaba dispuesto a recibir al Hijo de Dios en su vientre. ¿Cuál fue la respuesta cuando tenía apenas 16 años? He aquí la esclava del Señor. Y eso a la mujer nos puede llenar muchísimo el corazón, porque nosotros queremos amar a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y dejarnos amar por Él y confiar en Él. Nosotros como mujeres queremos entregar todo lo que somos y también recibir a la otra persona en totalidad. María también es un ejemplo de mujer porque guardaba todo en su corazón. Guardar en su corazón lo bueno, los milagros de Jesús, cuando lo presentó en el templo, pero también guardar en su corazón los sufrimientos. Cuando Simeón llegó y le dijo, una esclava va a atravesar tu corazón, sabía que iba a sufrir. ¿Quién era quien estaba junto a Jesús en la cruz? María. Y María guardaba todo en su corazón. Guardaba todo como nosotras, las mujeres, nos gusta guardar todo, atesorar esos recuerdos que siempre nos dan fuerza para seguir adelante, que nos hacen descubrir esas motivaciones que nos hacen querer acompañar a las personas. ¿Cuántas mamás se desviven como héroes por sus hijos? ¿Cuántas mamás están en las cárceles visitando a sus hijos presos? Mamás que sufren en los hospitales, mamás que no duermen en la noche porque su hijo recién nacido necesita algo de comer. Y ella, María, es nuestro ejemplo porque ella también lo vivió así. Y también María estuvo en la resurrección. María estuvo cuando llegó el Espíritu Santo. En los momentos de muchísima felicidad, ella estuvo ahí compartiendo, pero no como protagonista, sino junto a los apóstoles. Y a las mujeres nos encanta eso, acompañar, impulsar, sacar lo mejor de las otras personas. María dijo que sí en todo momento. ¿Y tú, que estás viendo este video, en qué le quieres decir que sí a Jesús hoy? María, con ese corazón de bondad, de ternura, de esperanza, nos escucha, nos toma de la mano y nos quiere enseñar a ser mujeres de Dios, que le digan siempre a Jesús, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Can't sleep tonight 'cause I'm kept up thinking of what you want from me. Yeah, you're on my mind every night and day. I wonder what you want me to be. You tell me someday things will fall into place, though I fall on my face. Show me how to breathe. Some days I wonder what I'm doing here. No, it's not so clear to me, but then I know it's all your plan. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall. I'm still on fire for your love. I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you, as great as you. Up thinking of what you want from me. Yeah, you're on my mind every night and day. I wonder what you want me to be. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm still on fire for your love.
have a God as great as you, as great as you, as great as you. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo en su teología. Esto es tan hermoso, esto es tan lindo, ¿verdad? Porque nos ayuda a nosotros a introducirnos cada vez más en este sentido profundo, en este sentido entonces de lo que el Señor nos regala. Bueno, vayamos un poco más, ¿verdad? Al leer y al reflexionar sobre la huida a Egipto. ¿Qué significa? ¿Cuál es entonces esta teología profunda que nos está transmitiendo, queridos amigos? Y bueno, decíamos que a pesar, ahí está, de este destino que se va marcando para este niño desde el inicio, porque Herodes, Israel, no le acepta entonces a este niño. Esto está hablando la tradición, esto está hablando y está diciendo la comunidad cristiana que están haciendo. Ellos se sienten rechazados. Yo ya les dije, ¿verdad? San Juan utiliza el nombre de iglesia ad extra, ¿verdad? O comunidad ad extra. Entonces, que le persiguen. Es decir, que están fuera de una realidad, de una comunidad ad intra, es decir, de los judeo-cristianos que se han adherido a Jesús, pero que no son aceptados por esta comunidad ad extra. Y entonces es como que le dan una patada, lo mandan al exilio. No te queremos aquí. Y esa realidad, miren ustedes en su propia vida, en su propia familia, en su propia capilla, en su propia parroquia. Vos ves entonces, después de poco tiempo, reñemosé, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque justamente estorbás. O sea, eso es lo que está haciendo aquí el niño. Y como es indefenso, evidentemente que aquí el déspota puede hacer esto. Y entonces le exige y le manda al exilio. Nosotros muchas veces utilizamos otros términos, ¿verdad? Dentro de nuestra jerga, ¿verdad? Que decimos nosotros. Pero es interesante, ¿verdad? La historia vuelve a repetirse. No piensen entonces, queridos hermanos, como decíamos al inicio también, es inútil el buscar un fondo histórico a esta narración. Porque más que buscar un fondo histórico de todo lo que ha sucedido aquí o lo que está sucediendo en esta narración, lo que nosotros estamos encontrando es una realidad histórica, aquí y ahora, decíamos, aquí y ahora. Entonces lo que más tendríamos que hacer es pensar, decir cómo yo estoy actuando, qué estoy haciendo, quién soy yo. Soy ese débil que es entonces empujado, exigido, enviado al exilio, o soy también yo ese déspota, ¿verdad? Ese Herodes, o ese pueblo de Israel que no acepta a Jesús y entonces no lo acepta, me está estorbando, me está molestando, o piruche cállore. Entonces, no sé, no lo puedo sentir. O como nosotros leímos también recién, ¿verdad? Hemos mirado anteriormente este libro tan hermoso del libro del Génesis que nos presenta y que nos dice esa situación de José. Pero ahí viene para la segunda parte, ¿verdad? Porque la historia de José nos muestra que a pesar de que sus hermanos lo venden, a pesar de que sus hermanos no le quieren, a pesar de que sus hermanos lo dejan de lado, sin embargo, al final de cuentas, ¿verdad? Son ellos que le tienen que volver a aceptar. ¿Por qué? Y porque José los perdona de corazón. José después, en ese encuentro, después de un largo trajinar, es una historia hermosa, es una historia bastante larga, es una historia bastante complicada. Es una historia entonces donde triunfa el amor, donde triunfa Dios una vez más sobre el mal. Dios que triunfa sobre el mal. Y entonces, ¿qué es lo que uno tiene que esperar? Y lo que uno tiene que esperar, y por eso se llama esperanza, ¿verdad? Tiene que esperar con mucha tranquilidad, con mucha paz, con mucha serenidad, cómo Dios tiene que ir escribiendo derecho en estos renglones, ¿verdad? Torcidos, decimos nosotros. En estos renglones de la maldad, en estos renglones entonces de la envidia, en estos renglones entonces de aquello que no nos deja cómodos, ¿verdad? Porque esta debilidad, este niño entonces nos causa algún escozor, ¿verdad?
en nuestra realidad. Y bueno, y así entonces, fíjense entonces que esto de la huida a Egipto no es simplemente buscar el fondo histórico de que Jesús huyó, pobrecito, se fue, corrió, y Herodes que lo persigue. Hasta decíamos que no vamos a encontrar nunca un fondo histórico. Esto es imposible. Esto es imposible. A pesar de que yo estuve en Tierra Santa, ¿verdad? 10 años estuve, la gracia de Dios, ¿verdad? Que te regala en estas tierras de Jesús. Y yo hice, a pesar de todo, a pesar de que aquí decimos que no existe este fondo histórico, pero incluso cuando yo voy y llevo a la gente para visitar estos lugares, nosotros vamos a algunos lugares por donde decimos que Jesús pasó, ¿entienden? Nosotros decimos, por aquí Jesús pasó con María, ¿verdad? Y con José, que estaban huyendo. Ahí mismo, cerquita, ya tenemos, ¿verdad? Del nacimiento, dice que cuando comienzan a huir, apenas salen, entonces ya como que se les persigue, o no es simplemente también el ser perseguidos por alguien que los quiere matar enseguida, ¿verdad? Pero como ese miedo y ante esa angustia y que tenemos que huir, tenemos que salir. Ahí cerquita de la gruta del nacimiento tenemos lo que se llama la gruta de la leche. Es hermosísima, ¿verdad? Entonces tienen que visitar ustedes ahí en Belén, que está muy cerca de la cueva del nacimiento. A pocos metros, de 100, 200 metros está ahí entonces la gruta de la leche. Es como decir que cuando ellos ya salen ya como para huir, ya enseguida se sienten en dificultades. Y claro, un niñito que ha nacido recién, que tenemos que huir, que tenemos que desaparecer de aquí porque Herodes, al no recibir de vuelta a los magos, entonces comienza a moverse. ¿Dónde está? Se desata. A continuación, después vamos a reflexionar y cuál es el sentido teológico de esto, ¿verdad? Pero es una persecución. No te queremos aquí, mosquito. No te queremos porque lo que estás haciendo o lo que estás trayendo es, como dice el Papa Francisco, está causando lío. Está causando lío. Y entonces el causar lío aquí entre nosotros ciertamente que nos trae y nos pone en una gran dificultad. Entonces, queridos amigos, esto es importante, ¿verdad? Que lo tengamos en consideración. Al final de cuentas, después de toda la situación difícil, de toda la situación de persecución, de toda la situación del exilio en que se encuentra el niño con sus padres, José y María, Dios, sin embargo, está con él y le libera. Dios está con él y le libera. Es decir, que Dios verdaderamente escucha el clamor, el llanto del pobre, el llanto de aquel indefenso. Dios viene en ayuda del hombre. Dios no nos abandona, queridos amigos. Y esta es la esperanza nuestra. Nosotros decimos la esperanza najabeña. La esperanza najabeña. Quiere decir entonces que podemos esperar y sabemos que de alguna manera ese clamar por la justicia y por el amor se tiene que realizar, porque el Señor jamás falla. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañ Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañ ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria
y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Pues mi fe está puesta en ti, pues mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, que soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Esto ya lo he sentido y tu amor no me defraudó. Estoy tan agradecida de recibir tus bendiciones. Hoy mi fe está puesta en ti. Hoy mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. El miedo
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyaran Nuevo Testamento. En esta riqueza que estamos reflexionando, ¿verdad?, sobre la huida a Egipto. Son cursos bíblicos que nos ayudan a conocer profundamente un sentido teológico. Ciertamente que nosotros no entramos en tantos detalles, pero de vez en cuando, ¿verdad?, entramos un poco en el aspecto exegético. Pero no lo hacemos tanto porque si no nos llevaría demasiado tiempo. Pero sí queremos entrar en el mensaje, en lo elemental, en lo fundamental que la palabra de Dios nos quiere transmitir, que la palabra de Dios nos quiere dejar a nosotros. Ñande con Yaycuana be Biblia, lleva. A Yaycuana va para las dice a Ñande. Aniquen entonces cualquiera oje Ñande, cualquier virurey, y nosotros ya nos vamos detrás de ellos pensando, ¿verdad?, que lo que están diciendo está bien, ¿verdad? No. Entonces no es simplemente por leer la Biblia que uno ya sabe todo. No. Eso es como que yo agarro, no sé, un libro de astronomía o un libro de medicina súper especializado y porque leo una o dos veces, sé yo y como especialista en tal enfermedad o en tal operación. No, señor. Pregúntenle a cualquier médico especialista cuántos años que van para especializarse y se meten y estudian y leen. Y después ellos vienen y te dicen otra vez, padre, recuerde que yo no soy la última palabra o la última Coca-Cola en esta área, padre. Estudié 3, 4, 5 años de especialización, pero aún con las manos que me tiemblan, tengo que decir que me falta mucho. Y todos decimos eso, ¿verdad? Como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada. Apego entonces justamente ese que se dedica, que estudia, que lee y cada vez el conocimiento que te va abriendo más y más y más, pero vos decís, pero ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? ¿Verdad? Y como que uno nunca llega a toda la sabiduría, es imposible, se nos va de las manos. Y así entonces, ese es verdaderamente el investigador, el científico. Añandega tú cualquier cosa, andate nomás. En una capillita, te va aquí, o ya la gente añá, o mía, etc. Sheikh Papa hoy. She Aikwapa hoy. Es decir, yo conozco luego todo, ¿entendiste? O sea, él es la última Coca-Cola del desierto. Pero por favor, ¿se dan cuenta? Entonces, y esto pasa también, ¿verdad? En todas las áreas, en todas las áreas. No piensen que el aspecto religioso, esto sí que es peor todavía, ¿verdad? Porque el aspecto religioso es uno de los estudios más difíciles que puede existir. Porque el aspecto religioso no es una cosa tangible, ¿entienden? Surge desde un contexto histórico, eso sí, desde algo tangible, desde algo vivido, desde una experiencia, pero la experiencia del hombre es una experiencia tan profunda, donde cada uno de nosotros experimentamos cosas desde la propia intimidad, ¿verdad?, del propio corazón, de lo que nosotros somos. Y por lo tanto, imagínense, ¿cómo yo voy a entrar y voy a conocer, voy a estar tan seguro de esa intimidad profunda de la otra persona? Necesito mucho, necesito conocer. Y seguramente que nunca lo voy a poder describir del todo. ¿Se acuerdan justamente? Es interesante en ese sentido, si vamos a hablar un poco, ¿verdad? Y si queremos decir desde la palabra de Dios, ¿verdad? Porque San Juan justamente termina un poco así. En el capítulo 21, ya cuando el evangelista Juan, en su conclusión, versículo 24, dice, este mismo discípulo, posiblemente es Juan, o sea, el que está escribiendo, es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, es decir, el que ha escrito este evangelio, está diciendo. Y sabemos que su testimonio es verdadero. El 25 dice, Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Para contener todos los libros que se escribirían. Qué interesante, ¿verdad? Esto es lo que estamos diciendo nosotros, ¿verdad? Entonces, es uno de los temas más difíciles, ¿verdad? En que nosotros queremos expresar, queremos dar a conocer, queremos reflexionar, queremos llegar a lo profundo de esa experiencia de vida. Pero transmitir eso profundo de la experiencia de vida siempre nos lleva también a nosotros
a encontrar estas dificultades, a encontrar estos pequeños problemas. Bueno, seguimos un poco más sobre nuestro texto. Estamos en el capítulo 2 del 13 al 15. Allá en el fondo, el texto tiene todavía un contenido más viviente. En aquel niño perseguido que retorna del destierro, se han cumplido las palabras viejas. De Egipto he llamado a mi hijo. Esto nosotros lo encontramos en Oseas, capítulo 11:1. El profeta Oseas, capítulo 11:1, también nos presenta, ¿verdad?, de esta situación. ¿Y por qué él está diciendo eso? Y porque justamente Oseas es uno de los profetas que más está clamando por la justicia dentro del pueblo, pero ¿hacia quién? Y justamente hacia Dios. Está clamando porque él se da cuenta que siempre lo han tratado al Señor de una manera muy, muy, muy mala, ¿verdad? Es decir, con esa infidelidad total. Y por lo tanto, él reclama esa fidelidad. ¿Cómo es eso? Pero entonces, desde esa situación, el capítulo 11, versículo 1, cuando comienza, Oseas dice: cuando Israel era niño, yo lo amé. ¿Se dan cuenta? Yo lo formal. ¿Por qué? Y porque hay chichulina, ¿verdad? Aquí está esta debilidad, esta personita aquí en mis manos, que verdaderamente depende de mí para que este niño pueda seguir viviendo. Queridos padres, queridos amigos, esa debilidad que está en nuestras manos, si ustedes lo piensan bien, es cierto. Si nosotros a este niño que está naciendo no lo dejamos crecer, no lo dejamos vivir, ese niño se muere. Así de sencillo. Ese niño se muere. Si una madre verdaderamente le deja a su niño ahí, lo parió, lo tuvo ahí y luego lo dejó, lo abandonó, ese niño no continúa su vida. Ese se muere, ¿entienden? Entonces, por eso, cuando Israel era niño, yo lo amé. Es el amor, es la naturaleza, es lo grande que Dios puso en nuestro corazón justamente para dedicarnos a la vida, dar vida. Y eso es lo que Dios entonces puso en lo más profundo del corazón del hombre. Y de Egipto llamé a mi hijo. Aquí más todavía, porque entonces aquí te está diciendo de esa situación de dificultad. Porque Egipto, y tenemos que hablar entonces lo que significa Egipto entonces. Tenemos que transmitir entonces y decir lo que significa verdaderamente Egipto para cada uno de nosotros y dentro de la historia de la salvación lo que significa la palabra Egipto. Entonces significa para nosotros ese momento de dificultad, de problema, de esclavitud. Pero desde esa situación el Señor nos llama y nos libera. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola, mi nombre es Eric Costa y les quiero presentar esta canción que compuse para María. Se llama De tu mano María. Amigos, seguimos con Ñandeyara Nuevo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos caminando sobre este texto tan importante, tan interesante, tan lindo, ¿verdad? Que nos presenta la palabra de Dios. Estábamos hablando desde el profeta Oseas en este caso, ¿verdad? Desde dónde nos llama. Por eso decíamos en este texto que en el fondo el texto tiene todavía un contenido más viviente, decíamos. En aquel niño perseguido que retorna del destierro, se han cumplido las palabras viejas, antiguas, de Egipto, he llamado a mi hijo. Es decir, aquí en este pasaje también, de la huida a Egipto de la Sagrada Familia, nosotros encontramos enseguida, muy enseguida, estamos encontrando ¿a quién? A un Dios que interviene, a un Dios que hace acción, a un Dios que no nos abandona, a un Dios que está a nuestro lado. Y por eso dice, ¿verdad?, estas palabras más antiguas que nosotros encontramos en el profeta Oseas, por ejemplo, capítulo 11, versículo 1, desde Egipto, desde ese lugar, he llamado a mi hijo, porque porque le quiero, porque le amo. Esto sale de mis entrañas y entonces tengo que sostenerlo, tengo que llevarlo en la palma de mis manos. Jesús, la iglesia, es el auténtico Israel que vive en el exilio y que viene sin cesar hacia la nueva tierra, sostenido por la voz de Dios, que es Padre y que promete. Aquí entonces ya te presentan los dos elementos. Jesús, por una parte, ¿verdad? La iglesia, por otra parte, porque es la continuación total. Nosotros en este sentido no podemos negar absolutamente, ¿verdad? Porque dentro de la historia de la salvación, si uno mira dentro de su macroestructura, lo va a comprender muy bien. Ya ella también ella va Ñandeyara, lleva oye cual cañande. Hamba ella ñandei catula ñamañaja ya ella en su gran organización de esta macroestructura, yo le digo, es decir, la idea principal de todo lo que quiere transmitirnos la palabra de Dios, la Biblia. ¿Cuál es el contenido esencial y fundamental, verdad, que nos quiere transmitir la Biblia? Y entonces encontramos aquí y vemos que Jesús, es decir, el centro, porque al final el centro de la historia lo vamos a encontrar aquí. Pero ahora vamos a entender dentro de esta macroestructura, porque un Dios que nos quiere, que nos ama, que nos crea, imagen y semejanza, que el hombre, ¿verdad?, por su soberbia, el hombre por querer ser como Dios, entonces cae en el pecado. El hombre entonces se desvía de este camino tan importante por su orgullo. Al final de cuentas, entonces, aquí por lo menos cuando estamos diciendo que Jesús tiene que huir a Egipto, es por culpa de nuestra soberbia. Es por culpa entonces de nosotros. Yo soy la autoridad, yo tengo la pluma, yo soy el que decide, yo no escucho a nadie, yo no recibo a nadie. No quiero saber, ¿por qué le tengo que recibir a esa gente? ¿Por qué? Porque yo soy la autoridad, porque yo conozco todo, porque yo. Ahí está el famoso yo, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que hace que una comunidad muera, evidentemente. Entonces, por un orgullo, por una forma, ¿verdad?, de decidir y por una manera, entonces, de afrontar nosotros ciertas dificultades, entonces preferimos que toda una comunidad muera. Todos están equivocados, porque yo, Shela y Guapá, decimos nosotros, ¿verdad? Y tantas veces ya hemos repetido en este sentido, ¿verdad? Esto es lo que significa verdaderamente. ¿Se dan cuenta? Entonces no podemos mirar, por eso nos dice, es inútil buscar un fondo histórico. Es inútil. Nuestro fondo histórico, nuestra realidad histórica es ahora. Lo que vos estás sufriendo, lo que vos estás padeciendo, lo que en tu vida, lo que en tu iglesia, lo que en tu comunidad, lo que en tu país está sucediendo, lo que en el mundo sucede. Ese es el verdadero fondo histórico. Esto
es narración, esto que nosotros encontramos aquí, es iluminación profunda, ¿verdad? De un Dios que se revela, de un Dios que se da a conocer en tu camino de historia. Esto es histórico en el sentido de que nosotros vamos haciendo historia. La historia que se realiza en el día a día, porque si no, la palabra de Dios o si no la Biblia no tendría ningún sentido. ¿Por qué la Biblia no tendría ningún sentido? Porque si es solamente un libro de historia, un libro que quedó en el recuerdo, entonces yo digo, mira, pobrecito lo que sucedió en aquel tiempo, pobrecito. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hoy coman y coman a llevar. Sin embargo, no, porque aquí entonces te vuelve a hacer reflexionar. Y entonces desde aquí uno puede volver a reproyectarse, porque el sentido pedagógico de la Biblia es que mirando los errores o mirando los triunfos o mirando la gracia de Dios que actúa en el hombre, en la comunidad, en ese pueblo, ¿verdad?, elegido de Dios, con sus errores, con sus sombras, con sus luces, con sus maravillas realizadas, entonces se pueda hoy actualizar. Tiene que ser una historia actual. Es una historia del hoy. Es una historia donde nosotros entonces vamos escribiendo actualmente. Y tal vez nosotros preferimos, como Herodes, seguimos escribiendo una historia que hagamos o que hacemos huir, ¿verdad?, al niño Dios. Hacemos huir a José y a María de esa renovación, de esa novedad de vida que está trayendo, ¿verdad?, que Dios nos está trayendo, que Dios se ha encarnado, que Dios está entonces actuando de una o de otra manera con la fuerza de su espíritu. Pero sin embargo nosotros, con nuestro gran orgullo, con nuestra forma de ser, porque nosotros somos los que tenemos la última palabra y porque nosotros tenemos en una organización humana, ¿verdad? Porque recuerden que Dios actúa a través de la acción humana. Y por eso es que nosotros tenemos que, lastimosamente también, ¿verdad?, pero lo tenemos que mirar con mucha fe, ¿verdad? Y lo miramos con mucha fe. A pesar de que descubrimos en esto injusticias, a pesar de que le hacemos correr, ¿verdad?, lo hacemos huir, lo mandamos a Egipto. Y decíamos que aquí entonces Jesús, la iglesia, es el auténtico Israel que vive en el exilio y que viene sin cesar hacia la nueva tierra. Viene sin cesar. Es decir, va a estar golpeando nuestras puertas, va a estar golpeando nuestras comunidades, va a seguir insistiendo entonces con nuestra vida. Dale, pueblo, no se dejen, tenemos que luchar, tenemos que conseguir. Y así entonces volvemos a mirar. Es la nueva tierra sostenido por la voz de Dios que es Padre y que promete. Entonces, queridos amigos, la profundidad teológica de San Mateo es enorme. Huir a Egipto tiene una clave de responsabilidad muy, muy grande en nosotros. O somos los que sufrimos y tenemos que huir por el peso, entonces, de algunas situaciones difíciles, ¿verdad?, de despotismo, o también nosotros, al estar en ciertas situaciones, estamos actuando como estos déspotas, Herodes. Que no suceda eso con nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir reflexionando. La palabra de Dios es riquísima. La teología que nosotros encontramos en Mateo es excepcional. Pero sobre todo nuestro curso bíblico tiene que ser para que entendamos y sepamos qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Ya decíamos que es inútil buscar un fondo histórico. El fondo histórico, la realidad es la que hoy nosotros estamos viviendo. Me despido por el día de hoy de nuestro curso bíblico. Vamos a seguir profundizando en esto. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.